Ya estamos, Ricardo. Estamos esperando a los demás. Oigan, ¿y ahora por qué se pusieron así en este plan? ¿De qué? ¿De ponernos a trabajar de corridito? Sí, No sé, mano, pero es pesado. Imagínate, igual estamos ustedes y yo, porque pues ya saben antes cómo era, ¿no? Presencial de 7 a 5 de la tarde. Pues igual aquí, igual, de 7 a 5 aquí estar pegados. sí, está medio pesado, está pesado más bien. Sí, 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 sí. Todo es para que desquitar el sueldo, compañero. No se preocupe, no se preocupe. Clase de 1 hora sin problemas. Así, cortitas, mira. Ayuda mucho, por aquí, ¿no? Tenía yo el otro Pues que... yo creo que así cortita es mejor, ¿no? O sea, Es pues más, ibas a lo que ibas, ¿no? Sin es más tanto. consistente y no te da tiempo de divagar, pero también de repente no te da tiempo de profundizar a veces en algunas cosas. Entonces, yo creo 2 horas es excelente. Sí, sí, Ya, sí. ya 3 es como que buscar otra alternativa. Entonces, sigo pensando que todavía se puede mejorar más, optimizando el tiempo efectivo de presencia y Sí, agregándole actividades más, como estábamos, o sea, sí dejarles una actividad un poquito más larga, más profunda, a una semana y sesiones de 2 horas, ¿no? Porque aunque no lo sí. crean, estamos aquí, bueno, su servidor está con ustedes, vamos a decir estas 3 horas, ¿no? Pero para que yo llegara a estas 3 horas con todo el material y la plataforma y la planeación de los objetivos, lo que uno pretende como para cumplir el programa, pues fácil le metí toda la semana, ¿eh? Sí, 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 sí. Y échale, échale plumas para 3 materias. Entonces, 3 materias de trabajo, de preparar los materiales, de buscar, seleccionar, sintetizar, lo que les presenta a uno, lo que uno les ofrece, pues si aquí vemos 3 horas, imagínense, multiplícala por tres, ¿no? O sea, en una semana fueron 9 horas para esta materia, 9 horas para la otra, 9 para la otra, son 18 horas. Sí, sí, sí. Y júntale las 9 horas que vamos a trabajar, a ejercerlas, pues ya son 27 horas a la semana. Y Sí, sí, pues sí. a la hora de recibir, nomás me dicen, pues diste 3 horas de clase, pues ahí te van 3 horas de sueldo, ¿no? Y las otras 24, esas corren por Sí, sí. cuenta de Ahí uno. quedan volando. Pero bueno, así decía yo siempre cuando era yo obrero, pues para eso me alquilo, ¿no? Pues ni modos. Sí, ¿Mm? Eso ya va incluido en el paquete y pues cuando dijimos que sí, pues ya sabíamos que eso podía pasar. Pero pues el objetivo es que aprovechemos el tiempo lo más posible y pues tratar de irnos adaptando a esta parte, ¿no? Yo creo, estoy seguro que empezando el año que entra, pues ya seguramente estaríamos hablando de otro modo de trabajar, ¿no? Como que un poquito más híbrido, ¿no? Como decir un sábado sí, un sábado no, o no sé cómo, para sí. ver esos cambios. Bueno, entonces vamos a continuar. Creo ya están todos. Falta Leo, ya está Abigail. Falta Diana, no sé si ande perdida por ahí Diana. Pero vamos a continuar. Entonces, estábamos analizando, ¿no? La importancia que tiene para nosotros la pequeña y mediana empresa en el sentido de pues aplicar los conocimientos, las carencias que tienen, como decían hace ratito, no solamente tiene, tiene oportunidades, sino también hay ciertas amenazas que también se deben de considerar, ¿no? Entonces,
sí es interesante tenerla en el panorama como una real opción para desempeñarnos en nuestra profesión en ese tipo de organizaciones. Bueno, avanzamos. Vamos a ver la conceptualización de las pequeñas empresas. Para definir de manera integral el concepto de administración, la pequeña empresa, es necesario definirlo en sus partes, homologarlas y correlacionarlas para obtener una definición más rica que simplemente una suma de sus partes. Hay tres factores que conforman lo que es el concepto esto de administración de las pequeñas empresas. Por un lado, lo que mencionaba yo al principio, el concepto básico de administración. Por otro, el concepto básico de lo que es una empresa y determinar, de acuerdo a sus características, qué es lo que distingue el tamaño de estas empresas. El primer elemento que vamos a considerar es la administración. Este tiene un enfoque integral y que tiene mucho que ver con la forma en que se perciben los negocios. Ahí también se implican tanto los conocimientos, principios, leyes de comportamiento y actividades organizacionales, como también del individuo en su persona. Es una relación entre lo que la empresa debe ejecutar y quién es el que ejecuta todo eso. Así como sus reglas, las normativas, los protocolos y procesos que se fundamentan en la cultura y valores de la sociedad. Con el apoyo de la comunicación para su transmisión a través de las siguientes fases. Ya sabemos las etapas generales de la administración: planeación, organización, dirección y control, gestionando la mejora continua dentro de la organización. Estos 4 conceptos fundamentales son desde el origen de los tiempos de la administración, desde lo que queda como conclusión de las teorías de Fayol y todos ellos, y Taylor, hasta agregarle esta última parte, que es gestionando la mejora continua dentro de la organización, que por ahí lo mencionaban ustedes a la hora de comentar la importancia de las pymes. Entonces, vamos a aplicar estos fundamentos de la administración desde un enfoque integral, en que no importa el tamaño de la empresa, si son 2 o si son 20 o si son 100 o si son 200 empleados, aplicar esta estructura, ¿no? Todas estas normativas, protocolos, etcétera, obviamente adaptados a la propia organización. El segundo elemento que vamos a observar es el concepto de empresa. Ya sabemos que se interpreta como la unidad económico-social que tiene como finalidad obtener un beneficio o utilidad tanto para el empresario y su organización, como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordinan el capital, los recursos naturales, el trabajo y la dirección para satisfacer las necesidades del mercado. Es decir, todo lo que se requiere, coordinar todos estos elementos, implica el capital, es decir, los recursos económicos, el dinero, los recursos naturales de donde provienen generalmente las materias primas, el trabajo, que es la actividad propia del ser humano para transformar mediante los recursos, tanto materiales como tecnológicos, y su esfuerzo, transformarlos para generar un producto o un servicio que satisfaga ciertas necesidades del mercado. Y todo esto dentro de una cuestión de dirección, es decir, quien coordina, quien ordena, quien dirige, quien determina el rumbo de las estrategias de la empresa para lograr esos objetivos. Y el tercer elemento, que tiene que ver con definir el tamaño del pequeño de la empresa, conocido como su dimensión o magnitud, pero siempre vamos a ver en función de qué se determina el tamaño de una empresa. Es decir,
cuándo digo que es mediana, cuándo digo que es micro, mediana o pequeña, ¿sí? En México, a partir del 2009, el tamaño se determina en función de la cantidad total del personal de la organización y además el nivel de ventas anuales. Y a partir de aquí vamos a ver cuáles son esas clasificaciones. Lo que conocemos, encontramos en cada cuadra de nuestra calle, son microempresas. No importa cualquier sector productivo, sea industrial, comercio o servicio, se integran hasta por 10 trabajadores y con un monto de venta anual de hasta 4 millones de pesos. Entonces, esas son las características que distinguen las microempresas. 10 trabajadores y un monto de venta anual de hasta 4 millones de pesos. No importa el sector productivo, puede ser industrial, puede ser de comercio o de servicios, ¿sale? Y aquí entran todas, ¿no? Entra industrial, pues un torno, el que tiene en su garage un torno medianito y de ahí se dedica a hacer reparaciones o partes industriales, para refacciones industriales, el comercio, como puede ser una tienda de abarrotes, o un mini super, o servicio, que puede ser una estética, ¿sí? Por decir algunos ejemplos. Están las que se clasifican pequeñas empresas de comercio. Estos disponen de 11 a 30 trabajadores con ventas anuales a partir de 4 hasta 100 millones de pesos. Dentro de ese rango pueden caber, no sé, las tiendas de abarrotes, ¿no? ¿Cómo se llama la que pusieron ahí enfrente de la escuela? ¿Cómo se llama? Más o menos del tipo de la que pusieron enfrente de la escuela. Una tienda abarrotera más o menos medianita. Es el zorro, ¿no? Ajá, el zorro abarrotero y todo ese tipo. Más o menos es ese tipo de empresas de las que estamos hablando. Por otro lado, están las pequeñas empresas industrial o de servicios. En este caso disponen de una nómina desde de 11 hasta 50 empleados con ingresos que van de 4 a 100 millones de pesos. Aquí van las pequeñas manufactureras, las pequeñas textileras, no textileras, más bien maquiladoras, ¿sí? Imagínense aquella persona que contrata 20, 15 a 20 costureras que le maquilan a una empresa, la empresa le lleva los cortes ya hechos y las costureras solamente se dedican a ensamblar y a empaquetar, ¿no? Para entregar productos ya terminados y que pues, los ingresos van desde 4 hasta 100 millones de pesos en sus ventas anuales. Entonces a eso lo llamamos pequeña empresa industrial o de servicios. Otro que entra dentro de esta clasificación de las pymes es la mediana empresa de comercio. Esta debería tener de 31 a 100 empleados y una facturación entre 100 hasta 250 millones de pesos de ventas anuales, ¿sí? Aquí ya entran ya ciertas tiendas o negocios que manejan no tanto la cantidad de empleados, pero sí montos ya bastante altos, ¿no? En cuanto a facturación. Otra es la mediana empresa de servicios. Esta deberá tener de 51 a 100 empleados y una facturación entre 100 hasta 250 millones de pesos. En estas ya entran compañías de servicios de comunicaciones, telefonía, internet, etcétera, locales, de carácter local. O sea, alguien que te instala una red para oficinas y que te da
servicio de instalación de redes y tal, pero que abarca una cierta área o cierta región, pues tiene más de 50 empleados y factura hasta 250 millones de pesos. Son empresas medianas de servicios. La mediana empresa industrial, que igual deberá tener de 51 a 250 empleados, con ingresos de 100 a 250 millones de pesos. Y ahí pues ya son empresas que nosotros ya podemos visualizar de mejor forma, ¿no? A lo mejor, no sé, Funofert, no sé si sea donde hacen fundiciones ahí, la fundidora que está ahí en la zona industrial, que tienen más de 50 empleados y que facturan un poquito más de 100 millones al año por el movimiento de materiales, etcétera. Entonces, estas son las características que encontramos en... Dime, Ricardo. Profe, bueno, ¿y qué pasa con las pequeñas empresas? Por ejemplo, yo estuve trabajando en una en la cual la mayoría de los empleados ya eran externos, o sea, ya no entraban dentro de la... Dentro de la nómina. Exactamente. Eran O de sea, outsourcing. aquí ya se viene siendo una pirámide invertida. Uh-huh. ¿Esas también entran en este esquema? Entran en el esquema, por eso nos da, la clasificación nos da dos parámetros. Por un lado, la cantidad de personal y por otro lado, los montos de facturación de ventas anuales. Entonces, en tu caso, independientemente cómo esté estructurada, que también la vamos a ver más adelante, cómo sea su estructura organizacional, en lo que a lo mejor yo lo puedo hacer. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un servicio de redes, ¿no? Y de sistemas. Yo soy ingeniero industrial, pero mi habilidad va a estar en conseguir a los expertos que ejecuten los trabajos que yo ofrezco. Entonces yo les pago a ellos por hora y yo facturo a mi nombre, ¿sí? En realidad mi empresa es de una sola persona, que soy yo. Pero la otra clasificación es el monto de mi facturación, el que me va a dar esa característica de mediana, pequeña. Si yo facturo en esas condiciones, soy tan bueno que facturo 120 millones al año, pues ya no soy una empresa pequeña ni micro, aunque sea yo solo, ya entro en otra clasificación. De hecho, esta clasificación que se dio en el 2009 por parte de la Secretaría de Economía es para precisamente facilitar a las micro y pequeñas acceso a los beneficios que daba el gobierno en cuanto a créditos, porque también era muy difícil distinguir. De la misma forma, ahora te lo pongo en el lado contrario. Yo puedo tener 30 vendedores de chicles, vamos a ponerlo así, ¿no? Y por más que tenga yo 20 vendedores distribuidos en diferentes lugares, mis ingresos no llegan a 4 millones al año. Entonces, aunque tengo una gran cantidad de personal, no estoy dentro de los parámetros de facturación anual, por lo tanto, seguiré siendo considerado como una microempresa. ¿Sí lo entiendes? Entonces, por eso se diseñaron esos dos parámetros distintos, para no irnos con la finta de que o es el monto o es la cantidad de personal, sino que los establecen los dos para poder facilitar esos apoyos, ¿no? Entonces, yo puedo decirte, es que soy una pequeña empresa porque me dedico a vender, no sé, muebles rústicos, ¿no? Hechos con retazos de madera. Y pues tengo 30 gentes, pero pues no facturo ni 2 millones al año, ¿no? Porque pues eso se mueve muy lento. Entonces sigo siendo una micro, aunque tenga más gente de la que establece ahí. El monto es algo que ayuda a determinar esas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso, no es que no entre, sino que en el caso que me presentas, son los montos de facturación anual el que le van a dar la clasificación entre las pymes. ¿Sale?
¿Alguien más? ¿Otro comentario, dudas? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver este video, a ver cómo les llega, porque yo me veo con desfase aquí. A ver qué tal. Con que se escuche, con eso tenemos de ganancia. Pongan atención. Juan llegó a Cancún hace 15 años. Se vino con su familia a buscar una mejor oportunidad de vida. Juan es el dueño de una pyme. Empezó hace 14 años con un pequeño negocio frente a su casa, el cual después fue creciendo y decidió sacar un crédito para establecerse formalmente y rentar un local en el centro de la ciudad. Él actualmente tiene 15 colaboradores y recibe ingresos por aproximadamente 300,000 pesos al mes, de los cuales gasta 100,000 pesos en nómina, 28,000 en seguridad y servicio social, 90,000 de los alimentos que necesita el restaurante para preparar la comida, 20,000 pesos de renta, 10,000 pesos de crédito, 10,000 pesos de agua, luz, teléfono, internet y gas. En total, 258,000 de gastos, de los cuales tiene que pagar 12,000 pesos de impuestos sobre la renta, quedándole 30,000 para llevar a casa y solventar sus gastos familiares. Este año, Juan podía mantener su casa con su esposa, 2 hijos y ayudar a sus papás, al igual que a sus 15 colaboradores, que indirectamente mantenían a más de 60 personas. Todo parecía ir bien, pero en marzo de este año, cuando empezó a correr la voz del coronavirus, sus clientes empezaron poco a poco a dejar de ir, por lo que esta vez sus ingresos fueron de 100,000 pesos. Juan negoció con sus proveedores para pagarles después, para poder cubrir con ese dinero la nómina, pagar el crédito, las 2 hijos. Además, el gobierno, a pesar de la sequía, cobró los impuestos anuales sobre la renta por 80,000 pesos. Ese mes, Juan no ganó nada y tuvo que sacar de sus ahorros y poner el dinero faltante, ya que las ventas no fueron suficientes. A finales de marzo, las ventas eran 0 y a principios de abril tuvo que cerrar. Juan, con mucha tristeza, mandó a sus empleados a la casa y bajó la cortina de su negocio. Él sigue obligado a pagar la renta de su negocio, los salarios, gastos fijos, y ya trae una deuda de 2 meses con sus proveedores. Hoy, sus deudas están cerca de llegar a los 500,000 pesos. En su vida no alcanzó a pagar la escuela de sus hijos, y muy probablemente tampoco la renta de su casa. Los colaboradores ya no podrán volver a la empresa, y sus familias perderán su fuente de ingresos. La persona a la que le rentaba el local, esa renta era su única fuente de ingresos, y hoy tampoco sabe qué hacer ni cómo va a pagar sus gastos. Sus proveedores perdieron un cliente, y así como él, miles de esas empresas nunca volverán a abrir. Las personas son quienes forman las empresas. Todos estamos conectados. Así como los colaboradores de Juan, muchos se quedarán sin trabajo y no tendrán dinero para ir a comprarle a pequeños comerciantes. Esto es un ejemplo de un restaurante de 15 personas. Ahora multiplica esto por 50, por 100 o por 1000. México, despierta. Los pequeños empresarios somos personas, somos emprendedores que tenemos familias y representamos muchos años de esfuerzo y dedicación. Señor presidente, las empresas las hacemos las personas y también somos mexicanos. El CCE representa a 30 cámaras empresariales y sus empresas afiliadas a más de 230,000 colaboradores. Bueno, este es el contexto. Este es el contexto que está actualmente. ¿Qué es lo que tenemos en el futuro para estas empresas, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas vemos que están abriendo o que han abierto o que nunca cerraron, a pesar de las indicaciones, porque tenían que cuidar todos estos aspectos, ¿no? El riesgo de no cubrir las expectativas o las necesidades tanto personales del empresario como la de sus empleados. Estamos ante una situación en que más que en otras ocasiones se requiere de que los pequeños empresarios ejerzan de manera más consciente una mejor administración de sus negocios, que realmente empiecen a vislumbrar
una estrategia de corto, de mediano y de largo plazo para recuperarse lo más pronto posible, ¿sí? Y volver a reactivar la economía local, regional, estatal, y en esa escala nos vamos a ir yendo. Como vimos, este último video lo que nos dice cuál es el contexto que muchas empresas padecieron o están padeciendo en cuanto a las dificultades que están, y ver que ahí terminando esto, van a estar muchas empresas que van a necesitar reestructuración, que van a necesitar reorientación, que van a necesitar una estrategia a veces hasta financiera para poder ir avanzando, subsanando todas las consecuencias que deja toda este paro obligatorio de las economías. Pero se complica porque, como dice ahí en el video, o sea, si bien es cierto, tuvo que despedir a sus empleados, pues también es cierto que al haber cada vez más gente desempleada, pues hay menos poder adquisitivo. Entonces va a haber menos clientes, menos dinero circulando. Eso es lo que se viene, ¿no? Ese es el reto que tienen, además de las que ya conocíamos, de las competencias contra los grandes corporativos, la globalización, ahora que se ha abierto el comercio electrónico, ¿no? Cada vez, ahorita que está la pandemia, cada vez más gente ha preferido comprar por internet que ir a un puesto establecido, ¿no? Entonces, todo esto es un cambio, es un nuevo contexto en el cual debemos nosotros empezar a observar la administración de las empresas, ¿sí? Tenemos que considerar todo este nuevo contexto en esta nueva circunstancia, que no solamente nos ayude a generar nuevas formas de trabajar y nuevos procesos, sino que además nos vamos a encontrar con empresas que cuentan con recursos muy limitados, ¿sí? En que básicamente están sobreviviendo al día y tratando de ir pagando sus deudas. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando, y sobre este contexto vamos a tratar de ir sobrellevando los contenidos, aparte de, pues, ir reforzándolos y tratar de ver de todo lo que analicemos durante el curso, qué cosas son positivas ante estas circunstancias, y nosotros como profesionistas, qué aportaciones vamos a poder hacer para poder solventar todas esas circunstancias desde nuestra especialidad, ¿ok? Entonces, ahí queda esa parte, esa es la realidad que muchas empresas están viviendo en cuanto a cierre. Unos están ya cerrados, otros están tratando de soportar lo más que puedan, otros, pues si bien les fue, cambiaron de giro, ¿no? Imagínense, yo me imaginaría de haber tenido una maquiladora, fabricando ropa para niños, pues paro, me detienen la producción, y entonces lo que hago es recojo todo el retazo y me pongo a fabricar cubrebocas. O sea, debemos buscar alternativas para que la empresa no pare y para que se adapte a las condiciones del contexto que se presente, ¿no? Pero habrá empresas que no tengan esa flexibilidad para poderse adaptar, y son las que van a padecer, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es el que vamos a desarrollar el curso a partir de este momento. La primera unidad, ya entrando en tema, habla de la administración del desarrollo organizacional. Es decir, sabemos que una pyme son generalmente pocas personas. En ningún punto hablamos de más de 50 personas, ¿eh? Hablamos alrededor de una empresa que la mayor cantidad de gente son alrededor de 50. En promedio, vamos a ponerlo así, entre 10 y 50 agentes, y de todo ello debemos de ver cómo ejercer las funciones elementales de la administración. Ya vimos, ¿no? Planeación, organización, dirección, control, y además agregarle la gestión de la mejora continua para poder ir abarcando todos los elementos, ¿no? Entonces,
el objetivo de esta unidad es identificar las características de los diversos tipos de sociedades mercantiles y de estructuras organizacionales. Es decir, vamos a ver qué tipos de organizaciones, de maneras de organizar y de presentar comercialmente las empresas existen para ver cuáles son las que mejor se ajusten a las características dadas. Primero, el desarrollo organizacional. Dice, es el medio más utilizado para aquellas empresas que buscan la mejora continua dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo y en evolución constante, donde se reconoce al factor humano como el factor determinante para el logro de los objetivos y por consiguiente del éxito de la organización. Dentro de este marco se tiene la noción de la organización como un sistema de unidades diferenciadas que requieren integración. ¿A qué se refiere esta parte? Ahora, más que nunca, la empresa que está tratando de sobrellevar está buscando, ante el entorno que acabamos de analizar, una mejora continua, es decir, ser más eficiente con los recursos con que cuenta, que son muy escasos. Y además, debe de entender que como organización le llaman unidades diferenciadas porque son aquellas actividades dentro de la propia empresa que son distintas. Por ejemplo, necesita actividades hacia compras de materias primas, adquisición de servicios, etc. Y están otras actividades que son producción, por ejemplo, que son distintas. Los objetivos son distintos, son cuestiones diferenciadas. Cada uno de ellos tiene su propia misión. Pero, además necesitan integración, es decir, necesitan una interrelación positiva que facilite el logro de los objetivos de la organización. No sé si me di a entender mejor con esta parte, ¿no? Entonces, o sea, nos dice, requerimos del desarrollo organizacional para mejorar, para ser más competitivos, para innovar, para tener ese crecimiento. Pero para que podamos llevarlo a cabo, necesitamos entender que nuestra organización como tal está compuesta de partes con diferentes funciones, con diferentes objetivos particulares, pero que además de ser diferentes, requieren subsistir integrados, es decir, hacia el logro de los mismos objetivos. ¿Ok? Entonces, ante esto, ¿sí? La organización como sistema formal, dentro del enfoque de sistemas, que no sé si ya lo analizaron en alguna ocasión, una organización, una empresa como tal, es un sistema formal. Cumple con estas características. Es un ente creado para un objetivo, es decir, el sistema y todas las interacciones que hay en él tienen como una meta común. Además, es diseñado artificialmente para que cumpla la meta, es decir, el ser humano es el que determina qué y cómo va a funcionar ese sistema para lograr los objetivos. Luego, lo primero y fundamental de una organización debe de ser el grupo de personas que lo conforman, puesto que estos son los que la hacen funcionar. Y por último, la organización también es un conjunto de roles que interactúan y se entrelazan, como lo acabo de explicar hace rato, ¿no? Las diferentes funciones dentro de la empresa. ¿Qué es lo que complica, y lo veía yo hace ratito, el darnos cuenta y poder desglosar todo este aspecto? Pues que a veces en una empresa pequeña o micro, la diversidad de funciones que realiza una organización las ejercen una o dos personas o tres, ¿sí? Es decir, no hay un encargado específico de ventas, no hay un encargado específico de producción, no hay un encargado específico de almacenes, de distribución, de ventas, sino que muchas veces una sola persona trata de manejarlo todo. Y ahí es donde hay ciertas pérdidas al no tener conciencia
de cómo debe de ser el desarrollo organizacional. Entonces, una cosa es que lo lleve una sola persona y otra cosa es que esa misma persona tenga esta conciencia del sistema de su empresa y pueda ir estructurando y ordenando de mejor forma el funcionamiento de la operación. ¿Sale? De alguna manera, tomando los roles que correspondan a la circunstancia que va enfrentando. Aquí viene la parte, ¿no? Ok, ya entiendo que es una cuestión diferenciada, diferentes funciones con diferentes objetivos que tratamos de integrar. ¿Qué implica cuando ya tenemos una organización esta integración? Dice, la organización laboral es una gran comunidad de individuos y grupos que coordinan su actividad para el logro de objetivos de manera continua. La organización constituye un nivel de estructuración social que contiene y trasciende los niveles anteriores. Y vemos aquí que hay una serie de interacciones. Por ejemplo, en una organización, independientemente de su tamaño, vamos a encontrar relaciones con las personas del propio entorno. Es una relación interpersonal entre individuos. También está la interacción intergrupal. En aquellas medianas empresas ya sabemos que están los de producción como un grupo, los de finanzas como otro grupo, los de ventas como otro grupo, los de almacenes como otro. Es una relación que establecen los individuos o estos subgrupos en función de la pertenencia o identificación con el grupo en el que se integran, como ahorita los ejemplos que les di. Entonces, también hay relaciones en una organización, en una empresa, entre grupos con diferentes actividades, con diferentes objetivos, con diferentes metas, pero que son parte de la misma empresa, de la misma organización. Y obviamente la interacción grupal, que es independientemente de a qué grupo pertenecen, pues existe una relación entre los individuos que conforman la misma empresa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos. De tal forma que es una compleja integración de grupos, dada a partir de la diferenciación, es decir, las actividades específicas de cada una, y la coordinación de un conjunto de roles que permiten el desarrollo de funciones que de otra forma no podrían cumplirse. Es decir, no puede jalar cada quien por su lado y decir que ventas se dedique exclusivamente a vender sin considerar las capacidades reales de producción para cubrir esas ventas que se van generando. Entonces debe haber una coordinación de este conjunto de roles para poder ir cubriendo los objetivos de la organización de manera eficiente. Estos dos conceptos, tanto el de integración como el de diferenciación, los desarrollaron dos personajes, Lawrence y Lortz, que dicen que son una buena clave para acercarse a los principios básicos de ordenamiento organizacional y para entender la complejidad de la integración interna de las organizaciones. ¿Qué refiere esto? El caos que vemos en las pymes, decía en el primer video que muchas veces las pequeñas empresas, ya incluso hasta las medianas empresas, pueden ser familiares, ¿no? Y hay casos muy comunes, muy fácil de encontrar en una empresa familiar. Está el papá o el iniciador, el abuelo, que es el que funge como gerente general, ¿no? O como director general. Él es el que determina para dónde va la empresa. Pero no respeta estas cuestiones de la diferenciación y entonces de repente vemos que el mero dueño baja hasta el nivel operativo a darle instrucciones precisas al obrero, al operador o al vendedor o a la secretaria de qué es lo que debe decir y qué es lo que debe de hacer, rompiendo todo el orden, ¿sí? Entonces, es muy fácil observar en ese tipo de empresas que hay un cierto caos generado porque no existe esta diferenciación dentro de las actividades. No existe
espántame, no existe, en este punto, no existe el orden y el respeto a la estructura que se genera dentro de empresas más grandes, en la cual tú puedes ver que el de ventas no va y se mete con el de producción, sino que simplemente se respeta esa diferenciación de responsabilidades y de objetivos. En este punto, ellos realizaron una investigación en la cual observan cómo la oposición entre la organización y el entorno o el ambiente. En este caso hicieron una investigación en 10 empresas de 3 sectores industriales diferentes, caracterizados por entornos de estabilidad, llevaban cierta